La historia de la Sassuolo Chapecoense de fútbol es una de las más trágicas y tristes del fútbol mundial. El modesto equipo brasileño se convirtió en la gran sorpresa de la Copa Sudamericana 2016 y tras eliminar a varios gigantes del fútbol sudamericano, se clasificó para una final que nunca jugaría. Hoy, en Memorias del Fútbol, os contamos la desgarradora historia del accidente aéreo de Chapecoense, el campeón eterno. Chapecoense es un modesto club brasileño que se fundó en 1973 y que pertenece al municipio de Chapecó, en el estado de Santa Catarina. A lo largo de su historia, el equipo catarinense deambuló por las categorías inferiores del fútbol brasileño durante décadas y pasó por graves problemas económicos. Sin embargo, en 2005 fue rescatado por un grupo de inversores que liquidó la deuda y fue creando un proyecto ganador. En 2014 Chapecoense ascendió por primera vez en su historia a la Serie A de la Liga Brasileña y en su primera temporada en la élite salvó la categoría al quedar en 15ª posición. En 2015 el equipo finalizó 14º en Liga, pero se clasificó para la Copa Sudamericana a través de la Copa de Brasil. El Chape sorprendió a todos en el torneo continental y alcanzó los cuartos de final tras eliminar al Ponte Preta y Club Libertad. En la siguiente ronda Oberdan plantó cara ante River Plate, con el que perdió 3-1 en el Monumental y al que derrotó 2-1 en el Estadio Arena Condá. El club catarinense quiso dar un paso más en su crecimiento en 2016. Contrató a Caio Júnior como entrenador y firmó al veterano Cleber Santana para llevar el brazalete de capitán. Con un proyecto atrevido y lleno de ilusión, el Chape se consolidó como el mejor equipo de su región, ganó su 5º título de la Copa Catarinense y alcanzó la 8ª posición en la Liga Brasileña. La progresión de Chapecoense parecía imparable, pero sus mayores gestas las protagonizaron de nuevo en la Copa Sudamericana. Después de superar a Cuiabá por un global de 4-1 en la primera ronda, Oberdan se midió con un gigante como Independiente de Avellaneda. Los brasileños sacaron un valioso empate sin goles en el Estadio Libertadores de América y tras un emocionante partido ante su gente, llegaron a la temida suerte de los penaltis. Desde el punto fatídico, Diego y Santana comenzaron fallando, aunque un iluminado Danilo respondió desde la portería con 2 estiradas para volver a igualar la tanda. En la muerte súbita, una parada de campaña a tiro de Gil dejó a Chapecoense contra las cuerdas, pero Danilo volvió a hacer otra parada milagrosa que mantenía con vida a los brasileños. Ya en el 9º lanzamiento, Thiaguinho puso por delante al Verdão y Danilo detenía su 4º penalti a Tagliafico para eliminar al Rey de Copas. En cuartos de final, el Chape sufrió en Barranquilla la furia del tiburón colombiano y comenzó perdiendo el partido con un gol de Escalante. Los rojiblancos pudieron ampliar la ventaja en la segunda mitad, pero las paradas de Danilo volvieron a ser decisivas. Con la desventaja de un solo gol, Chapecoense arrolló a los colombianos en un abarrotado Arena Condá. Los brasileños desperdiciaron numerosas ocasiones, hasta que en el minuto 36, Ananías consiguió igualar la eliminatoria. Poco después,
Gil aprovechó un mal despeje de Viera y marcaba el 2-0 antes del descanso. Ya en la segunda parte, los locales continuaron acechando la portería colombiana y en el minuto 77, William Thiego cabeceaba a la vez el 3-0 definitivo. A pesar de la lluvia y el resultado adverso, Chapecoense remontaba con el apoyo de su incansable torcida y se confirmaba como la gran sorpresa de la Copa Sudamericana. Los brasileños estaban a 2 partidos de la soñada final, pero antes debían resistir en Buenos Aires el empuje de San Lorenzo de Almagro. Torrico desbarató las primeras llegadas de Chapecoense, pero el Ciclón de Boedo golpeó primero cuando pasaba la media hora de juego. Cauteruccio botó una falta lateral que se fue envenenando y acabó alojándose en la portería de Danilo sin que nadie la tocase. En la segunda parte el Cuervo pudo ampliar su ventaja, pero el Chape esperó su momento y Ananías se revolvió dentro del área para marcar un decisivo gol en campo rival. Tras el tanto encajado, el Ciclón volvió a resurgir, pero las paradas de Danilo volvieron a salvar a Chapecoense, que sacaba un valioso empate del nuevo gasómetro. El 24 de noviembre de 2016, en el Arena Indio Condá de Chapecó, se vivió un partido de vuelta que siempre quedará en el recuerdo del fútbol mundial. El Chape resistió el empuje inicial de San Lorenzo y en el minuto 25 los brasileños marcaron un gol de Thiego que fue anulado por fuera de lugar. Ya en la segunda parte, Danilo tuvo que volar para despejar un intencionado remate de Cauteruccio y poco después vio como un remate de más se estrellaba contra el poste. San Lorenzo necesitaba marcar y con el paso de los minutos se volcó sobre el campo contrario. Una vez más, el portero Danilo sostuvo a su equipo durante los minutos finales y cuando el partido ya agonizaba, realizó una parada milagrosa Angeleri que cambiaría su destino. El encuentro se terminó sin goles y el Arena Condá estallaba de júbilo. Chapecoense hacía valer su gol como visitante y se clasificaba de manera histórica para la final de la Copa Sudamericana. La hazaña del Chape fue celebrada por todo Brasil y Overdao lo celebró con algarabía en el vestuario. Atlético Nacional de Medellín era el rival de Chapecoense en la gran final, que se jugaría a doble partido. El primer envite se disputaría en Colombia y el 28 de noviembre a las 22:15 de la noche, la expedición brasileña tomaba un vuelo desde Sao Paulo para continuar con su sueño, ser campeones de Sudamérica. Chapecoense tomaba el vuelo 2933 de la compañía Lamia, que le había acompañado durante todos sus desplazamientos durante la competición. El piloto y los miembros de la tripulación ya eran familiares para los jugadores y técnicos, que bromeaban y cantaban antes del despegue. Estaban a pocas horas de jugar el partido de sus vidas. El vuelo transcurrió con normalidad, hasta que cuando estaban a punto de llegar a su destino, la aeronave se estrelló contra las montañas de Antioquia. El avión quedó hecho añicos, y los restos de la aeronave se esparcieron por las colinas colombianas. De los 77 pasajeros que viajaban a bordo, solo sobrevivieron 6. Los jugadores Alan Ruschel, Jackson Follman y Neto,
el periodista Rafael Hensel y los miembros de la tripulación Ximena Suárez y Erwin Tumiri. En total murieron 71 personas, entre los que se incluían a 19 jugadores, los componentes del staff, directivos, invitados, prensa y miembros de la tripulación. Según la versión oficial, la causa del accidente fue la falta de combustible que se cargó en la aeronave y que resultó ser insuficiente para completar el trayecto. La distancia del vuelo era de 2.983 kilómetros y presumiblemente se iba a recorrer en 4 horas y 22 minutos. Finalmente los tiempos no se cumplieron y el protocolo de vuelo no fue como debería, provocando un descenso inevitable. Una tragedia indescriptible que impactó al mundo entero y que acabó con el sueño de un equipo modesto que estaba haciendo historia. Los jugadores de Chapecoense se habían quedado a un paso de tocar el cielo, pero desgraciadamente acabaron sepultados bajo tierra. Tras el accidente, el mundo entero homenajeó a Chapecoense y al resto de víctimas. Por una vez, el fútbol y el dinero quedó en segundo plano, y Atlético Nacional pidió a la Conmebol que adjudicara el título de la Copa Sudamericana al equipo brasileño. La Conmebol reconoció como campeón a Chapecoense, y Nacional homenajeó en su estadio a las víctimas desaparecidas el día y a la hora en que se iba a disputar el partido de ida de la final. La FIFA reconoció el gesto del club colombiano otorgándole el premio al Fair Play, y Chapecoense tuvo que reconstruir el club de arriba abajo. Se contrataron más de 20 futbolistas, entre jugadores del filial y cesiones de otros clubes brasileños. Entre los supervivientes, Alan Russell y Neto fueron inscritos con el primer equipo a la espera de su recuperación, mientras que el portero suplente, Jackson Follman, se tuvo que retirar al serle amputada una parte de la pierna derecha. También continuaron jugando el lesionado Alejandro Martinuccio o Mateus Saroli, hijo del entrenador Caio Junior, que salvó la vida increíblemente al olvidar su pasaporte y no poder tomar el vuelo. Meses más tarde, Chapecoense volvió a competir recibiendo el cariño y el reconocimiento de los aficionados y clubes rivales. En 2017 el club santacatarino debutó en la Copa Libertadores y jugó la Recopa Sudamericana precisamente frente a Atlético Nacional. Además, fue invitado por el FC Barcelona para jugar el trofeo Joan Gamper. Durante los años venideros, el club se sostuvo como pudo de la tragedia, pero en 2019 no pudo evitar el descenso a Segunda División. Ya han pasado 4 años desde aquel trágico accidente, pero ni Brasil ni el mundo podrán olvidar la historia de Chapecoense y de unos jugadores que se convirtieron en campeones eternos.